Hey, ¿cómo están? Soy Mau Montaner y hace unos años me di cuenta que mi why va mucho más allá de la música. Se trata de motivar a la gente a buscar y conectar con su propósito de vida. Porque estoy convencido de que entre más personas vivamos a través de él, mejor va a ser este mundo en el que vivimos. Cuando hacemos preguntas como ¿qué?, ¿cuándo?, ¿cómo y dónde?, cualquier respuesta estará vacía sin un porqué. En este podcast tendremos conversaciones con propósito para llenarnos de herramientas, aprender juntos y construir comunidad. Esto es The Why Project. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de The Why Project Podcast. Aquí Mau. Si eres nuevo, pues bienvenido. Esto es un lugar seguro, es un lugar donde venimos a conversar, a tratar de ser mejores y a tratar de acompañarnos en ese proceso. El invitado de hoy es un tipo que tiene una trayectoria espectacular de muchos años en todo este mundo de ejecutivo, del marketing, de la publicidad, del bienestar. De hecho, es fundador de muchas empresas espectaculares dentro de esos ámbitos de la publicidad, del bienestar y etcétera. Pero más allá de eso y de todas las cosas espectaculares que ha hecho en su carrera, es muy cercano a mí. Entonces, yo puedo contarles que él es de los tipos más atentos que he conocido en mi vida, si no el más, de los más generosos y más sensibles y aware emocionalmente que yo conozco. Él es un gran tipo, tiene uno de los corazones más bonitos que existen y yo estoy honradísimo de que él esté aquí. Él es Giancarlo Molero. Bienvenido. Mau, querido. Te quiero. ¿Por qué haces eso? Si vamos a comenzar esto llorando ya. Porque te quiero y porque es la verdad. Yo te amo, hermano. Te quiero mucho. Y te agradezco inmensamente la oportunidad. Yo me iba a presentar como Ricky, pero después de eso que hiciste, ya no puedo. Ya no. Bueno, bienvenido, Ricky. No, gracias por venir. Gracias a ti y gracias a los que nos están viendo y se están dando la oportunidad de sumar felicidad en el camino. Vamos. Gracias. Yo tenía muchas ganas de conversar contigo, pero quería empezar distinto, ¿ok? Bailando. Vas a ver. Yo te quería pedir perdón. Yo quería empezar pidiéndote perdón. ¿Por qué? Porque cuando yo antes de todos los episodios, obviamente, por más de que tú y yo seamos familia, que paréntesis, él es primo mío, ¿ok? Paréntesis. Más allá de eso, yo me di cuenta que en la mayoría de conversaciones que hemos tenido tú y yo en nuestra vida de familia, en la mayoría hemos hablado de mí. Uh-huh. Y mierda, me pegó eso cuando yo estaba estudiando y preparándome para hoy. Entonces yo te quería pedir perdón porque me di cuenta, número uno, he sido un primo de mierda, ¿no? Pero aparte, tú eres, lo que yo dije al principio es cierto, no ha existido una canción o un podcast que yo he sacado que tú no me hayas escrito a felicitarme, a alentarme y a darme como a recordarme el por qué lo hago, ¿no? Uh-huh. Y a darme tu apreciación y un resumen de lo que tú sentiste al verlo, escucharlo o etcétera. Entonces, también la barra me la pones alta, ¿no? Porque tú eres un tipo extraordinario. Pero te lo quería decir, te quería decir perdón, te quería decir que te quiero, que al mismo tiempo, aunque me hubiese encantado haberlo hecho desde antes mucho más, amo el hecho de que tengo muchas cosas para preguntarte y muchas cosas que quiero saber que me ayudan a este proceso y a que la gente también conozca muchísimo más de ti. Bueno, no hacen falta las disculpas porque entre familia hay una cosa maravillosa que es que no hace falta olvidar cuando nos hacemos daño y en este sentido tú no has hecho ningún daño. Uh-huh. Es decir, yo me considero afortunado del poder sumar algunas semillitas al trabajo que ustedes hacen. Me siento afortunado de poder compartir de a ratitos y a veces muy a lo lejos uh-huh. del éxito que no se mide en streams ni en views, se mide en la cantidad de gente que vas impactando a través de tu música, a través de este podcast y a través de otras iniciativas que tienen. Es decir, yo soy un privilegiado de estar aquí hoy y soy el más feliz de poder compartir contigo y en la medida de lo posible también
vamos a decir, como el tío mayor, porque somos primos, entre comillas, pero soy el primo viejo y canoso y con poco pelo ya. El trabajo mío quizás parte del hecho de que si yo tengo la oportunidad de sumar un poquito de sonrisas en la vida de Mao y quienes lo rodean, ahí voy a estar. Te adoro. Gracias Amén. por eso. Y lo he sentido así, la verdad, desde siempre. Y la verdad es que siento que desde que me acuerdo, te lo juro, desde que me acuerdo, no ha existido tampoco ni siquiera una vez en el que yo me haya acercado a ti y tú no estés sonriendo. Incluso en momentos muy peludos. Sí. ¿Sabes? Incluso en momentos dificilísimos que has vivido, que yo he llegado a ti, a obviamente apoyar y estar contigo, y tú me has recibido con sonrisa. Eso es muy heavy. Eso es muy arrecho. Entonces, empecemos al principio. Perdón. Empecemos. Yo quiero que me cuentes un poquitico de cómo coño fuiste tú de ser un carajo que estaba pues hiper mega enfocado, digamos, en este típico chase, en esta búsqueda como de ejecutivo y de como del business, a de repente reenfocar tu vida, a no dejar de necesariamente estar enfocado en business y etcétera, pero a verlo desde otros lentes, que es la felicidad y de cómo vivir a través de esos lentes. A ver, yo te diría que el proceso, como todo proceso, tiene diferentes tiempos. Y lo importante cuando uno genera un cambio es que estás aware, mucho más consciente de lo que te está pasando. Claro. Pasaron muchos años de mi vida en donde el norte y donde el éxito, donde el día a día consistía en cómo acumulamos, cómo logramos, etcétera, etcétera. Eso no me estaba haciendo bien a mí. Yeah. Y yo de alguna otra forma llegaba al momento en donde me tocaba conversar conmigo mismo y decía, esto no es lo que debe ser, por lo menos para mí. Claro. Y en algún momento, habiendo ya pasado, digamos, de la carrera corporativa de emprendedor y tener una agencia de publicidad junto a mis socios medianamente exitosa y con operaciones en varios países, con una vida, entre comillas, maravillosa, viajando por todo el mundo, haciéndonos ver como gente importante, whatever. Yo llegué a un momento como de burnout y dije, déjame tomarme un descanso. En ese momento de descanso coincidió en que tuve la oportunidad de ir a un viaje a Hong Kong con Annette y tuve la oportunidad de conectar con una forma distinta de vida. También coincidió con el hecho de que tuve una conversación con Matthew Ricard, que es un monje francés, en un TED Conference. Y en este TED Conference yo me di cuenta que esta historia de la felicidad yo la había vivido muy superficialmente. Y comencé a estudiar muy en detalle el cómo y por qué nosotros, como humanos, somos y podemos ser felices. Y en ese minuto dije, tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo para comenzar a hacer cosas que sumen a mi felicidad. Además de estudiar, además de entrenarme en ese sentido y conversar con gente que yo consideraba eran digamos, los baluartes en ese sentido, en una época en donde los podcasts no existían, porque estoy hablando hace 12 años atrás. Mi aproximación a esto fue muy, muy sencilla. Yo reconocí que no estaba viviendo de una manera feliz y decidí de manera, vamos a decir, muy proactiva y sin ningún trauma, porque muchas veces esto sucede luego de un trauma mayor en la vida de la gente. Yo lo hice sin un trauma mayor. Nunca tuve, digamos, en mi vida un trauma mayor. No fui abusado, no fui el niño que bullearon, nada de eso. Todo lo contrario. Sí, tuve una infancia maravillosa, un periodo de migración complicado, como todos los periodos de migración, pero por otro lado súper privilegiado. Y, de nuevo, para mí fue un momento, estamos hablando del año 2015-16, en donde todo cambió en términos de la forma como yo estaba viendo esto. Sí. Porque la vida, Mao, es la misma vida tuya. El problema es que muchas veces tú estás mirando al otro lado o estás enfocado en algo que no necesariamente es lo que está permitiendo que tú ilumines, no que brilles.
Y hay una diferencia importante porque si hablamos de propósito, si hablamos de lo que tenemos que hacer en esta vida, no es perseguir el brillo, es perseguir el que nuestra luz ilumine a los demás. Hermoso eso. Eso es espectacular. De hecho, ya encontré ahí el soundbite para... Amo. Y es verdad. Yo también, en mi vida pasó algo muy parecido, también desde el privilegio y también desde, gracias a Dios, no necesariamente un trauma. También sentí que, aunque sigo dedicándome a lo mismo, que los lentes por el cual veo cambiaron. Sí. Y que veo y en lo que me estoy enfocando es distinto. Entonces, me causa curiosidad. Tú dices que tú estudiaste, te entrenaste y todo en la felicidad, y suena como medio extraño, porque claro, la felicidad es una vaina que en teoría siempre fuimos enseñados que era algo que uno conseguía, ¿no? Y que era casi como una consecuencia de, bueno, trabaja, estudias, trabajas, logras todo lo que quieres en tus sueños y ahí eres feliz. Sí. Después de que tengas todo el billete del mundo, después de que, etcétera. ¿Cómo fue ese descubrimiento para ti de, ok, esto no es en lo que me quiero enfocar, es ahora en esto? ¿Cómo te diste cuenta que era más como una decisión? Porque entendimos, entendimos que la felicidad en el día a día tiende a ser vista como emoción. Ajá. Y la felicidad en realidad, como nosotros la vemos y la practicamos, es mucho más que una emoción. Es una actitud. Y cuando tú permites que tu felicidad sea la actitud que te permite vivir tu vida plenamente, cualquier momento de tu vida o cualquier vida que te toque, es decir, puede ser una vida de mierda o puede ser una vida color de rosa, esa vida tú tienes una manera de administrarla de acuerdo a cómo tú reconoces e interpretas tus emociones y de acuerdo a una metodología que nosotros hemos resumido en un acrónimo. Un acrónimo que yo tomé de muchas de tus introducciones a tu familia, porque tú siempre dices te amo, te amo, te amo. Entonces yo tengo que conseguir algo para darle la vuelta a esto de la felicidad. Entonces para mí la felicidad es amar. Love that. Ejercitarse, sonreír, agradecer como pilar fundamental de la felicidad. Es A, M de meditar u orar, amabilidad, kindness, y relaciones profundas, relaciones en donde estamos dando de nosotros para contribuir en la vida de un tercero. Entonces, si tú eres capaz de practicar en tu día a día este acrónimo de que la felicidad es amar, estás actuando, te estás dando cuenta cada día de qué va esta historia y de alguna otra forma estás sumando en el camino, porque al relacionarte de manera amable, de manera compasiva, estás haciendo cambios en tu ser. Y todo esto está estudiado, by the way. Es decir, cuando no es como una... Claro, no fue casualidad. Todo esto tiene un concepto relacionado con ciencia. De todo lo que nosotros promovemos es un tema basado en ciencia. Y cuando hablamos de ese amar, de ejercitarse, de sonreír, de agradecer, de meditar y de ser amable y relacionarse, lo hablamos bajo la perspectiva de que hay una cantidad de químicos que se están generando en nuestro organismo que te permiten afrontar la vida, tu día, de una manera distinta. Pero de nuevo, si tú eres consciente, puedes accionar. Claro. Si tú vas por un camino, una autopista, y no te estás dando cuenta de los venaditos que hay, de los pajaritos que pían en los árboles, pues difícilmente vas a lograrlo. Cuando yo me detuve, y luego de esta conversación, digamos que para mí es como que un hito muy importante en esta mesa, en esta cena con Matthew Ricard. Como un antes y un después. Un antes y un después. Porque yo le pregunté al tipo, mira, yo creo que a mí me va muy bien y me siento muy mal. Que estoy perdiéndome aquí. Espérate. Hay algo muy valioso ahí, que es que tú agarraste un carajo que es un duro, ¿no? Que no conocías necesariamente demasiado. No conocía nada. Exacto. Es decir, el tipo estaba sentado por casualidad en una mesa y él era un speaker en esta conferencia. Claro. ¿Y cómo tú tuviste las bolas de decirle esa vaina de me siento como el culo? O sea, pero me da bien. Si hay algo que me caracteriza a mí
desde muy chiquito es que yo no tengo mucha pena. Okay. Y por otro lado, algo que me recriminan todos los que son queridos y familia mía en mi casa, por ejemplo, es que yo no tengo muchas pelas en la lengua. Es decir, yo digo lo que me viene en gana, cuando me viene en gana, cómo me viene en gana. Claro. Y ahora más todavía que soy una persona ya con 50 plus. Del tercera edad, ¿no? No, casi. Es decir, hace unos días estábamos jodiendo ahí en un grupo de amigos del colegio que teníamos que reunirnos antes de ser sexagenarios. Viene. Viene, pero para todos. Ah, no, bueno, totalmente, totalmente. Viene, para todos. Entonces, perdón. No había la pena y todo lo contrario, había la urgencia Sí. y había el conocimiento de que este señor quizás me podía ayudar. Y el tipo me dijo 3 cosas. Me dijo altruismo, o sea, me entregó 3 conceptos en la conversación. Altruismo, Okay. es decir, hacer cosas para un tercero sin estar pensando en lo que viene en retribución para ti. El entender que hay un mecanismo maravilloso y que tenemos todos los humanos en nuestra esencia y en nuestro haber para manejarnos, que es la respiración. Entonces, a través de la meditación, en ese momento este señor estaba dando una charla porque era considerado el hombre más feliz del mundo. Wow. El tipo le hicieron unas investigaciones en una universidad aquí en Estados Unidos y en sus ondas cerebrales descubrieron que cuando el tipo hacía meditación contemplativa tenía unos flash de energía o de brainwave de gamma muy, pero muy intenso. Wow. Y eso lo estaba documentando este señor y lo estaba hablando en esa charla. Entonces, altruismo, tu respiración como una capacidad de volver a tu ser, y lo otro es tu propósito. Y entonces, cuando tú tienes una guía, que es lo que hacemos, digamos, humildemente en este tipo de conversaciones, es tirar 2 o 3 semillitas a ver si en algún suelo, de algún corazón, de alguna cabecita que nos esté escuchando, por ahí nace ese camino. Y en ese momento, cuando él te dice esto, ¿tú tenías claro cuál era tu propósito? No, para nada. Es decir, y todavía no lo tengo claro. Para mí el propósito es evolutivo. Sin embargo, yo defino propósito como ese hilo invisible que conecta quién soy con lo que quiero contribuir. Vamos. Entonces, ¿y por qué es invisible? Porque muchas veces no le consigo la vuelta a cómo hilar. Pero sé que existe. Y muchas veces para entender cuál es mi propósito hoy con esta conversación, yo simplemente no pienso en lo que vine a hacer, sino lo hago. Pero por otro lado, antes de hacer, me dedico a hacer. Antes de hacer, H-A-C-E-R, me dedico a ser. Love that. Siendo, tengo la oportunidad de identificar quién soy y luego entrego a los demás. Y eso es una decisión como consciente que tú haces. ¿Y cómo es eso? Perdón, o sea, pero Bueno, es que me estás dando a mí todas las herramientas para yo aplicarlas a mi vida y yo sé que la gente también lo va a amar, pero es muy personal. sí. Pero lo primero es dedicar tiempo cada día de tu día a una conversación muy profunda con Dios, si crees en Dios, contigo y con, de alguna otra forma, esa energía, que aunque no creas en Dios, existe, que está mucho más allá de tu cuerpo, de tu cabeza y de tu alma. Eso es lo primero. Y lo segundo es, de alguna otra forma, darte la oportunidad de recrear ese momento en el que tú consideras puedes impactar a un tercero previo a que suceda. Y cuando mucha gente habla de manifestación, yo lo veo más como un proceso donde somos capaces de entender que con mi accionar, con mi actitud en esta conversación, yo puedo impactar a una persona. Y esa persona no la estoy viendo, no entiendo ni sé de dónde está ahorita, pero yo puedo impactar a esa persona. Si lo estoy haciendo con buena fe, si lo estoy haciendo de buena onda, pues se supone que el resultado debería ser bueno. Si mi goal, digamos, es que este episodio lo vean más que el de Tony Robbins, ahí estoy jodido. Claro.
y ahí estoy jodido porque estoy seteando el interés, la fuerza, la energía, mi ser en algo que no debe ser. Arrechísimo. Es decir, y esto, de nuevo, parecen palabras como que uno se inventa para que suenen bonito, Claro. pero en realidad es una práctica que hace sentido. Y hace sentido, ojo, y yo lo he vivido, yo hablé hace un ratito de que no había tenido traumas importantes claro. en mi vida, pero hemos vivido momentos muy rudos, muy rudos. Sí, sí, sí. Y de nuevo, esa actitud es la que nos permite salir adelante y utilizar la crisis para crecer, no para padecer. Sí. Porque si te enfocas en lo malo se, digamos, vuelve abundante. hay una frase de Tal Ben-Shahar que es, aprecia lo bueno y lo bueno se aprecia, porque en la medida en que tengamos nuestra atención en lo bueno, en esa medida las cosas buenas van a comenzar a salir. Love that. Como decisión. O sea, eso es como decisión. Y todo parte de tener la capacidad de atender. Una cosa que se ha perdido en esta sociedad reciente, moderna, producto de las redes y producto del scrolling infinito, es la capacidad de atender. Nuestro span de atención se ha reducido casi que a un décimo de lo que era hace 20 años. Claro. Un décimo. Entonces, un niño que hoy de alguna otra forma crece sin ningún tipo de enseñanza, lejos de el día a día de las redes sociales y el scrolling infinito, tiene el span de atención mucho más chiquitito que uno de los goldfish que tú ves en una pecera. Es decir, que no se pueden quedar tranquilos ni un minuto porque se distraen. Entonces, bueno, están diagnosticados como ADD o Claro. CCD, PPD, whatever, y los medican. Claro. Resulta ser que nosotros, en mi concepto, tenemos mucho que ver y mucho que hacer en ese sentido a partir de la respiración. La respiración es un método maravilloso para en cualquier momento de crisis, momento de estrés, momento de dolor, momento de lo que tú quieras, incluso momento de emoción. Sí. Es decir, y tú como persona que tiene que estar en un stage, tiene que perform, tiene que cantar, etcétera, etcétera, sabes que si no respiras bien, se jode todo. Se jode todo. Entonces, eso que lo vemos en el stage, imagínate en la vida, en donde tú estás en un momento estresado, estás en un momento muy, muy emocionado, estás en un momento triste. ¿Cómo yo manejo la respiración para sacar lo mejor de mí? Claro. There is a way. There is a way. Pues más vale me cuentas cuál es ese way. Porque, There is a way. A ver, hay varias cosas que creo que son importantes mencionar. Cuando esta persona a ti te da estas tres, como estos tres caminos o estas tres herramientas, Sí. ¿no? Muchas veces siento que lo que me puede llegar a suceder a mí es, ok, tengo este antes y un después, pero se puede quedar como solo en eso y no acciono y no hago nada al respecto. ¿Qué hiciste tú? O sea, ¿hacia dónde fuiste tú y qué dijiste? Ok, listo. Esto fue lo que me sucedió, me impactó. Sí. Pero hay que echarle agua a esa semilla. Creamos una comunidad que se llamó Toy Feliz. Y en Toy Feliz hicimos, digamos, un poco la investigación de cómo hacer que la comunidad hispana tuviera acceso a este conocimiento que se impartía en las universidades importantes aquí en América. Y que obviamente en la cultura, digamos, oriental hay mucho conocimiento previo a esto. Sí. Entonces, cuando construimos Estoy Feliz, lo hicimos con la idea de que la gente tuviese algunas herramientas. Comenzamos a hacer las charlas, comenzamos a construir una comunidad en redes sociales que llegó a tener 1.5 millones de personas para el 2018, quizás 2020, un palo. Pero sucedió que empezó toda esta figura de que si yo no estoy en la cámara y si yo no estoy haciendo videos, no hay tracción en el canal. Y yo no me sentía bien haciendo eso. Claro. Apagué las redes sociales, me divorcié de las redes sociales con un cierto dolor y pérdida, porque al final del día hay un grupo de gente que te sigue y que de alguna otra forma está apreciando esto, pero no me está haciendo bien a mí. Entonces, esa energía de cómo yo aprendí a manejar estas herramientas para ser felices, las trasladé
a la comunidad de Estoy Feliz. Hicimos el libro Sonríe que nadie te está viendo, y en ese libro está también el documento de cómo hacerlo según mi concepto, que es humilde, porque al final del día yo lo que he hecho es dedicarme a entender de qué va esta historia según los que saben. Ujú. Y luego de eso identifiqué que no hacía tanto sentido el mortificarme porque no estaba llegando a miles, cientos de miles de personas, sino que en cada día de mi vida yo iba a poner como propósito y en mi oración de la mañana decirme a mí mismo que tus acciones y tus pensamientos sumen felicidad en la vida de alguien hoy. Y así de sencillo, En una persona. en una persona. No en miles, en una. Es decir, si lo hiciste en una persona, ya estás mejor. Tanto tú como esa persona. Yo siento que a mí me pasa burda eso. O sea, yo soy un carajo que peca full y que por culpa, creo yo, de las redes, por culpa también de que fui criado dentro de este mundo que es muy competitivo Sí. y que si uno no tiene cuidado, uno se la pasa mirando a los costados, Ujú. ¿no? Y comparándose. Primero que eso se interrumpe y se pone en el medio entre uno y la felicidad, porque uno no es capaz de realmente llegar ahí. Pero aparte de eso, siento que cuando yo me encuentro con esto del propósito, tengo como como un dilema, ¿ok? Ese dilema está mi propósito y la Ujú. idea de que si solamente impacto a una persona, ya mi día, pues, bien, Ujú. ¿no? Pero también está el otro lado, que está en mí de ADN, que es el ambicioso. Sí, Y es el competitivo. soñador inmenso. O sea, yo soy un carajo que sueña en grande y sueña en detalle. Y he tenido es como un dilema porque una cosa a veces como que no se lleva bien con la otra. Sí. Y por más de que sigo soñando y todo eso, hay veces donde mi ego también me juega en contra y me empieza a querer olvidar de ese propósito, ¿no? Y me dice, no lo estás logrando porque necesitas que llegue a millones más. y millones. Sí. Entonces, ¿cómo carajos logro esa la felicidad, ¿no? Mi propósito, pero al mismo tiempo sin dejar de ser ambicioso, que aparte me gusta. Claro, pero ¿Sabes? es que no va a dejar de gustarte. Ujú. Y no es una cosa tuya, es una cosa humana. ¿Por qué? Porque cuando tú te montas en un escenario, cuando a ti te hacen cientos de miles de likes o 150,000, digamos, comentarios en tus canales, lo que está sucediendo es que te estás rellenando por dentro Ujú. de dopamina y de serotonina. Ujú. Y eso literalmente es droga. Droga. Sí. Entonces, y tan droga es que, digamos, las anfetaminas hacen exactamente el mismo efecto Ya. en la cabeza de uno, y fíjate tú cuán adictivas son. Claro, claro. Entonces, no hay que sentirse mal por estar de alguna otra manera afectados por esa realidad. Ujú. Lo que deberíamos tener en cuenta es que nuestro desempeño, y esto lo hemos hablado con relación al éxito de una canción o de Ujú. otra, es decir, si tú te sentiste realizado, si tú crees que esta canción, este minuto, este episodio, esa conversación fue no suficiente, porque no estamos hablando de ser mediocre, Claro. sino que yo la hice y para mí esa fue excelente. Sí. Bueno, ahí estuvo. Y ahí estuvo, ¿por qué? Porque de nuevo, la reacción del tercero No, está en no mi la contra, puedes manejar tú. ¿verdad? Porque al final del día, tú lo hiciste de corazón, convencido de que ese es el mejor esfuerzo, de que esa era la mejor canción, de que ese era el mejor video, etcétera, etcétera. No resultó como esperábamos. Lo sientes, lo reconoces, lo identificas, es decir, ha podido ser mejor aquí, lo expresas, lloras por Sí. 3 minutos o vamos a decir, sales y pegas 3 gritos, lo que te salga Sí, claro. digamos, de allá atrás. Y luego tienes
ese momento de gentileza, de condescendencia contigo mismo, que eres el que de alguna u otra forma, de manera sincera y de manera, vamos a decir, con propósito, estás accionando en ese camino. Y entonces ahí te vas a dar cuenta que sí, estuvo bien estuve bien, no, me sentí mal, whatever, pero ya pasó. Y ahora viene el otro. Y viene el otro, y viene el otro, y viene el otro. Y en ese camino de tu éxito, que ya sabemos no es así, sino que sí. Y muchas veces hay un bajón. Sí. Y muchas veces, by the way, nos sentimos tan mal que no es que salimos inmediatamente. Porque todo esto que yo estoy diciendo no es que tú sonríes y ya te sientes mejor, no. Es decir, yo sonrío muchas veces cepillándome los dientes obligado en la mañana, obligado. Claro. Y después de que me sonreí y me cepillé los dientes, vuelvo al modo, qué porquería que está pasando esto. Claro. O en el caso mío particular, y para hacer la referencia a esta sensación de que el ego no te deja disfrutar del éxito, a mí, por ejemplo, me sucede que muchas veces no es el ego, sino es una reacción. Yo soy una persona sumamente reactiva a esos entornos y a esos incentivos que tenemos en el exterior. Entonces, a veces reacciono de mala manera. Y a los 3 segundos cambio porque identifiqué que reaccioné de mala manera. Yeah. De nuevo, si lograste identificar que está bien si no la pegaste, es decir, con 10 hits dentro del disco nuevo, you're gonna be okay y todo va a estar bien, porque de nuevo, cuando tú tienes la capacidad de disfrutar cada una de las cosas bonitas que te pasan en el día, no tienes que esperar ese gran éxito. Y yo creo que en eso ustedes son muy conscientes y tú eres un ejemplo, Ricky es un ejemplo y digamos, Eva también es un ejemplo en el sentido de que ustedes han tenido todo para irse por el camino del que tiene el ego iluminado todo el tiempo. Y desde muy chiquitos, porque no te estoy hablando ahorita, yo te estoy hablando de oportunidades en donde se vieron a Mau y Ricky en un hospital en Santa Marta tocándole a niñitos que estaban bien jodidos de verdad. Y ahí no te estaba escuchando 10,000 personas en una harina. Sí, y yo eso lo vi con mis propios ojos. Y entonces esa luz que salía del cuerpo y de las canciones de ustedes y está impactando a una gente que no se imaginó que eso iba a pasar. Vamos. También tiene todo que ver con mis papás. Obviamente. Yo siento que yo vi eso desde que yo nací. Totalmente. En ellos. Totalmente. Y ese ejemplo pues era lo normal. Pero tú dices que viene de tus papás, pero ustedes han tenido la astucia de aprovecharlo para bien y de crecer basado en eso. Porque créeme que hay millones de ejemplos de hijos de famosos que no lo hicieron como ustedes lo han hecho. Y que de repente fueron más famosos que sus padres, pero no practicaron esta historia en donde el ego mío yo lo utilizo como no para mejorar mis acciones y mejorar un poco mi performance en algún sentido, porque yo quiero ser el mejor guitarrista o el mejor baterista, pero por otro lado, cuando me monto en el escenario, me vale madre si soy el mejor baterista, yo lo estoy haciendo primero por un joy personal, ¿por qué no? Pero ese joy personal se convierte en felicidad cuando termina siendo un joy del alma. Y el alma tuya, el alma de todos nosotros, siempre va a estar por encima del ego. Amo eso. El tema es que no le prestamos atención a eso, claro, porque no nos detenemos a pensar. Claro. Y kudos obviamente a Marlene y a Ricardo, que son los verdaderos creadores de toda esta historia. Sí, la verdad, sí. La verdad, sí. Tú hablabas ahorita de la sonrisa forzada, ¿no? Y hablabas un poco de esos momentos en los que, es cierto, o sea, podemos estar hablando aquí de la felicidad, podemos estar hablando aquí, wow, de qué cool es ser feliz, y es una decisión y todo eso, pero hay momentos muy difíciles en los que eso no es real. Te quiebras. Y te quiebras. ¿Cuáles son esas decisiones que uno tiene que tomar, número uno, para poder ser felices después de esos momentos difíciles o
para lograr salir adelante, para lograr ser feliz dentro de lo que uno puede en esos momentos peludos. Yo te diría que el recurso fundamental es apelar a la compañía. El estar solo es muy distinto a estar en soledad. La primera compañía que tenemos todos nosotros somos nosotros mismos. Yo puedo sentirme obviamente acompañado si tengo paz. Y para las personas que creemos en Dios, esa paz viene digamos, de una energía superior a nosotros. Sin embargo, en esos momentos en donde, vamos a decir, nuestras conversaciones con Dios no nos están ayudando, en esos momentos en donde yo siento que todo se fue por el camino que no era, lo más sencillo de ejecutar es tener al lado a alguien que te dé apoyo. Y ese alguien puede ser tu perro, tu tía, tu hermana, tu pareja, tu hijo, hija. Pero que entiendas tú que el hacerle ver a esa persona que necesitas de él, el humildemente afrontar que no la estás pasando bien, es el mejor primer paso. La vulnerabilidad. La vulnerabilidad, clave importantísima para la felicidad. ¿Por qué? Porque si tú no eres vulnerable y tienes de alguna otra manera el ego siempre reinando en tu haber y en tu hacer, bueno, el camino nunca va a coincidir. Claro. O sea, es como que este camino solamente te lleva por el de perseguir o alcanzar, mientras que en donde tú eres vulnerable, en donde tú de alguna otra forma eres lo suficientemente sencillo, en el sentido más amplio de la palabra, como para decir, no pude con esto. De nuevo, no se trata de ser mediocre, se trata de simplemente entender que eso es una condición humana. Claro. Porque si no, todos seríamos divinos. De verdad. Y hay cosas muy divinas, pero no son relacionadas con esta historia. Sí. ¿A dónde voy? El ser humano pasa por no tenerlas todos consigo en algún momento. El ser humano pasa por entender que mi día a día no tiene que ser como yo lo pensé. Mi día a día va a ser como tocaba que fuera. Claro. Y cuando toque un lugar o un sabor que no me gustaba a mí, pues mira, adentro y ya yo sé qué es lo que tengo que hacer. O sea, toca sentarse con gente que lo pueda ayudar a uno, toca, cómo no, orar y de alguna otra forma tener la oportunidad de conversar con lo más adentro que uno tiene. Y en esa oración no solamente pedir, sino también agradecer y contemplar. Hay 3 etapas en una oración y esto también es interesante hacerlo referencia porque la manera como nuestro organismo cambia químicamente por dentro cuando oramos haciendo peticiones es muy inmediata, es de dopamina, es el hype de la dopamina. Cuando estamos hablando de una oración de agradecimiento, se está incrementando nuestro espacio en la corteza prefrontal y está de alguna otra manera permitiendo que nuestra percepción de la realidad sea distinta. Nos convertimos como que nos pusimos los lentes. Antes estabas viendo todo borroso y se veía todo como peligroso. Y en este momento, cuando estamos orando en agradecimiento, estamos clarificando el lente. Lindísimo. Y luego, cuando hablamos de una oración contemplativa, que normalmente se da luego de cierto tiempo en el que estás orando, estás meditando, ahí comienzan los fuegos artificiales, porque literalmente está cambiando nuestra configuración del sistema neurológico. Cuando dices una oración contemplativa, ¿a qué te refieres? O sea, cuando llegas ¿a qué? Es decir, la oración contemplativa pasa por el hecho... Pues puede ser una oración o una meditación activa. Por ejemplo, yo voy y camino aquí por la urbanización y estoy pendiente del roce de las hojas y del sonido de los árboles. Eso hace que mi organismo entre en un estado distinto a Diosito, por favor,
que se me dé esta vaina. Claro. O, es decir, entrar en un modo de agradecimiento extremo. Y hay oraciones contemplativas. Yo practico la meditación. Ujú. Y entonces en la meditación, una vez que tú tienes cierto tiempo y cierto conocimiento de cómo hacer las cosas, literalmente ves fuegos artificiales en la imagen que en algún momento llega a estar ahí. Qué arrecho. Y por eso la gente de alguna otra forma revela o sientan también estas apariciones de santos, etcétera, etcétera. Claro. Es decir, y cuando lo haces en conjunto, by the way, ahí la cosa se multiplica por cientos. Porque está En demostrado. conjunto dices la oración y la meditación. No, O- la oración o la meditación en grupo. Ah, ya. Es decir, esta historia milenaria de unirse en un templo no es casualidad. Es porque cuando oramos en un templo y cuando cantamos en conjunto, esa energía hace que se multiplique nuestra sensación. Qué loco, ¿no? Sí, señor. Y Es por cuando eso Dios dice también que when there's two or more, cuando hay dos o más, I'm there. I'm there. Yeah. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma lo que está sucediendo es que tu forma de ver esa, digamos, imagen o esa energía que llamamos Dios y la mía se están uniendo en algún punto o están haciendo de alguna otra forma un campo que de nuevo es electromagnético, se puede medir. ¿Qué significa eso? Yo creo que no se sabe todavía, pero se puede medir y tiene acciones o tiene consecuencias sobre nuestro ser. Hay gente que se cura, etcétera, etcétera. And those are miracles, pero bueno. Sí, es, claro. Pero sucede. Joe Dispenza ha hecho mucho trabajo sobre esto y hay una cantidad de investigadores que han hecho trabajo sobre esto, pero de nuevo, ese es otro podcast. Sí. Me encanta. Entonces, ¿tú tienes algunas herramientas o algún tip que nos podrías dar en este momento en el que alguien esté viviendo algo jodido, algo difícil? ¿Qué recomiendas que sea un poco los pasos para o salir adelante o por lo menos atravesar ese? Porque la idea es atravesarlo, no ignorarlo, para atravesar esos momentos peludos. Lo primero es escuchar las canciones de Montaner y de Mao Ricky y de Camilo Llevaluna. Bien. Eso es lo primero. Muy bueno, gracias. Es así terminado. No, eso es lo primero. Esto, a ver, gracias. Yo te diría que todo parte por reconocer en dónde estás en ese momento. Y para reconocer dónde estamos en ese momento tenemos que entender que hay una diferencia entre lo que sentimos y lo que realmente está pasando. Buenísimo eso. Nuestra psiquis, nuestro cerebro, está todavía configurado como hace cientos de miles de años. Y reaccionamos a ciertas cosas con esta historia de fight or flight. O sea, de que el tigre viene y me come. Claro. Muchas veces, si eres capaz de identificar que el tigre no está ahí y que lo que te está pasando no está dañando, digamos, tu oportunidad de seguir viviendo, el estrés se reduce, tus vasos sanguíneos comienzan a fluir, digamos, de una manera distinta la sangre por ahí, porque va más lento, tu corazón deja de latir de la manera acelerada como estaba latiendo y comienzas a conseguir la paz. Luego viene la parte de la respiración consciente, en donde, vamos a decir, cuando tú estás muy, muy estresado y quieres hacer un break en tu momento de estrés o de dolor, hay una respiración que es 4-4-4. Es decir, inspiras 4, hold y 4 de expirar. Y hay otros tipos de respiración. Pero sin entrar en ese detalle, a donde vaya hay primero reconocer, luego accionar en términos de tu respiración, porque la respiración va a hacer que tu forma de entender el problema cambie, o el dolor. El dolor no desaparece. Claro. El dolor va a estar ahí. Y no es que tú vas a olvidar lo que te pasó para seguir adelante. No, tú sabes que el dolor está ahí y entendiste que de alguna otra forma eso te hace sentir de mala manera, pero tú eres el que decides, después de que entendiste cómo te sentías y aplicaste este método de respiración sencilla, 1, 2 o 3, ¿cuál es el próximo paso? El próximo paso es, ¿yo quiero seguir sintiéndome así? ¿O yo quiero que todas estas
ideas, pensamientos que están de alguna otra forma llegando y repitiéndose, porque cuando es malo el pensamiento, está en loop, el pensamiento es se repite mucho más. Ujú. Yo quiero dejarlo pasar, como cuando está la garita aquí en la organización, o yo le pongo el palo para que no pase. Entonces, eres tú el que tiene que hacer ese trabajo. Vamos. Y las herramientas son las que hemos conversado ya, pues, o sea, las relaciones, el agradecimiento, el salir en ese minuto que tú te sientes mal, ayudar a uno que quizás está peor que tú. Estás bloqueando la secreción de cortisol. Cuando nosotros estamos haciendo una labor social, cuando estamos siendo amables, se inhibe la secreción de cortisol en nuestro cerebro. Increíble. Y inmediatamente te vas a sentir mejor. Inmediatamente. Es decir, si usted se siente mal aquí y está de alguna otra forma pensando que su día es malo, salga y ayude a alguien. Es fascinante eso. Es hermoso. Y de nuevo, eso no significa que la próxima vez que te sientas mal tú digas que me vengan y me ayuden a mí. Claro. Sí, señor. Llama para que te ayuden. Humildad y vulnerabilidad. Llama para que te ayuden. Claro. Llama para que te ayuden, no te dé pena. Es decir, y no te dé pena porque al final del día la pena es algo que hemos aprendido producto de esta historia de las referencias y las comparaciones. ¿Cómo voy a tener pena de quién soy yo? Si utilizando, digamos, las palabras bíblicas, estamos hechos como obra y semejanza del Creador. Pero sin ir a esa parte religiosa, ¿cómo voy a tener pena de quién soy yo si yo, de alguna otra forma, he vivido conmigo las malas, las buenas, las peores? Es verdad. Y si yo, cuando era niño, que no tenía tantas comparaciones, tantas referencias en mi haber, la mayoría de las veces me sentía bien. Ojo, hay personas que tienen una condición extrema que hay que tratar. Sí. Yo no estoy hablando de esas condiciones, digamos, de enfermedades o de condiciones ya mucho más extremas. Pero el 99% de la gente simplemente tiene que ser gente, viejo. Y hemos abandonado eso. O sea, hemos permitido que nuestras metas, nuestros objetivos, incluso nuestra forma de relacionarnos sea muy diferente a lo que significa el poder ser humano. Amo eso. Humano. Tú sabes que... Con U mayúscula. Tú sabes que cuando yo me preparo para estas conversaciones, yo siempre le pido a Dios que sea Él el que obra y el que habla a través mío. Me encanta demasiado. O sea, es que me hace bien saber que cada vez que yo me siento aquí, Él no me deja solo. Y amo que cada vez que yo le pido eso, sucede cosas más arrechas, más bonitas de las que yo me pude haber imaginado. Esta conversación en general, yo sabía que iba a ser linda. O sea, yo no tenía duda. Yo no tenía nervios, no tenía nada, porque yo tenía claro... ¿Tenías hambre? Hambre tenía, sin duda. Por eso comí mitad de cachito antes de empezar. Porque ¿sabes qué pasa? Si no, en medio de la entrevista estoy yo con la panza haciendo y no me concentro. Entonces, todo para decirte que yo sabía que tú ibas a tener muchísima comida. Y muchas veces lo que me pasa a mí es que muchas veces el nervio que yo siento en este tipo de conversación es por, espero que la persona que viene me pueda dar herramientas para yo poder entregar. Al final yo esto no lo hago para tener conversaciones y ya. Yo lo hago para poder darle a la gente herramientas. Porque si no, para eso hay 1000 otros podcasts mejores. Con gente mucho más capacitada, mucho más todo que yo. O invitados más especiales que yo. Bueno, yo no lo sé. Yo sí, estoy seguro. No lo sé. Pero te quería agradecer porque... te quería agradecer, número uno, por haber escuchado
en ese momento en el que este pana te dijo, no, perdón, antes, por haber sido vulnerable con él y de haberle dicho, hey, no le estoy pasando bien. Importantísimo, porque eso te permitió llegar a estudiar y a entrar en todo eso. Si tú no hubieses estado pasándola como el culo, es muy posible que tú no hayas llegado a todo esto tan hermoso que has encontrado tú en tu vida. Así es. También, algo peor que pasarla como el culo es pasarlo en automático sin estar hitting rock bottom, de manera que te des cuenta que hay que y tiene que existir un cambio, sino que estar casi como que, en inglés hay esta palabra que es numb, que es como Adormecido a través de la vida. Entonces, gracias por no vivir así y por ser consciente y por atravesarlo todo conscientemente y por tomar esa decisión de querer aportar a la vida de la gente, porque incluso has aportado a la mía múltiples veces con tu generosidad, con tus palabras. Eres un tipo aparte que tiene muy claro la importancia de decir las cosas y la importancia de decirle a la gente lo bonito que tiene o que ha creado o que ha hecho. Lo has hecho conmigo no una ni dos, 25,000 veces. Así que gracias por eso. a ti, Mau. Tú eres un tipo tan amoroso, que vive tan en servicio de los demás, que yo te admiro muchísimo. Porque yo cuando te veo y veo cómo eres tú, te lo juro que veo a alguien que amaría yo poder ser como tú. No digas eso, por favor. Lo digo muy en serio. Qué bonito. Y ahora sí llegó el momento de llorar. Mira, es decir, la imperfección es humana. Y yo soy un convencido de que yo puedo ser mejor. Pero por otro lado, estoy muy, muy agradecido porque yo he tenido la oportunidad de convivir, de juntarme con gente que entiende de dónde vengo. Y cuando digo eso, me refiero al hecho de que, es decir, todos tenemos nuestra forma de ser y una característica particular genética que nos hace reaccionar de cierta forma a las cosas que nos pone la vida por enfrente. Pero yo encontré cierto conocimiento desarrollado por la ciencia que se puede aplicar y se puede replicar para que seamos mejor. Y la función ahora es, primero, practicarlo y segundo, comunicarlo. Con los más cercanos a ti siempre es más difícil, by the way, porque es muy difícil que tu hijo o tu hija entienda que esto hace sentido. Y mucho más cuando son teenagers, porque es decir, como padre eres peor que nada. Pero yo he tenido la virtud y la fortuna también de contar con una esposa que tiene una concepción de su vida espiritual que ha sido guía para mí, aunque no coincidimos en mucho cómo la interpretamos, pero Anet es, vamos a decir, es una persona que naturalmente está dada a servir y en un montón de oportunidades es ella la que pone el tono en términos de es decir, ¿cómo que no vas a hacer esto? Sí. Amo eso. Y eso lo digo porque cuando escogemos a esa persona que nos acompaña, cuando escogemos a esa persona que nos acompaña pensando que va a ser de por vida, muchas veces no leemos bien el carácter fundamental de la persona, sino que nos fijamos en la forma. Y entonces para los chiquitos y la gente joven que nos está viendo, no hay que llegar a ser viejo como quien les habla o grande para corregir y aprovechar mucho más la bendición que es vivir. Lo que hay es que tener más atención en cada uno de nuestros días. Y este personaje que tienen aquí al lado mío es un personaje que es bueno desde chiquitito, porque desde chiquitico era el más cariñoso y el más, digamos, como que mimón, es decir, de abrazar, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado,
él identificó hace algunos años que su rol iba bastante más allá de escribir y interpretar canciones bonitas. Y sé que ha sido rudo, sé que te has puesto muchas veces detrás de lo que tú considerabas era tu posición, pero al final del día lo estás haciendo convencido de que es para el bien de alguien más. Y ahorita yo sé que mucho ese alguien más puede ser tu hijo, Api. Y de nuevo, el verlo a él y el entregarle a él es también maravilloso. Sí, es también maravilloso y de nuevo, lo ves tú ya como adulto con lo que han hecho tus padres con ustedes y de eso se trata, ¿no? Estoy hablando demasiado, ya estoy así. Estoy agradecido por ti, mucho. Y hablabas de las relaciones y hablabas de la importancia de la comunidad. Y para finalizar, ya que yo tengo una tan espectacular, sé que ellos, después de esto, seguramente vas a sentir el amor de ellos y se los digo, los que me están escuchando y los que me están viendo, que profundicen aún más en Jan, porque Jan, esto que nos acaba de dar y esta información es el 1% de la del maravilloso ejemplo que es él como persona y de la cantidad de sabiduría e información que tiene él y que ha ido acumulando conscientemente a través de los años. Pero, a finalizar, ya que hablas de la importancia de las relaciones, y por cierto, amé el acrónimo de Es Amar, es maravilloso. Ejercitarse, sonreír, agradecer, meditar u orar, amabilidad y relaciones. Ahora que estamos aquí, ¿no? Y que tenemos a toda esta gente escuchándonos, ¿tienes alguna otra cosita, algo que te gustaría decir o aportar o pedir de nosotros? O mejor dicho, aparte de lo que tú nos podrías dar, ¿hay algo que nosotros podríamos aportar en ti? Yo te diría que lo que a mí me parece hace sentido después de una conversación como esta es que nos tomemos el tiempo para reflexionar. Y que cada una de las personas que escuche esta conversación, si nos ve, va a estar un poco distorsionada la cosa, pero las que lo escuchen tengan un tiempo, que puede ser 1 minuto para algunos, puede ser un poco más para otros, para identificar cómo se están sintiendo y respondiendo esa pregunta, ¿cómo me siento? Yo voy a poder de alguna otra forma accionar este acrónimo de amar y por otro lado, entender que esto tuvo algún beneficio para mí. Y como humanos nos vamos a dar cuenta que en la medida en que yo sienta que esto tiene algún beneficio, merece la alegría practicarlo. No la pena, la alegría. Y, de nuevo, para mí lo más bonito de esto es poder haber tenido una conversación que te decía antes de empezar a grabar, nunca habíamos tenido. Sí, y ha sido muy, muy lindo. Te agradezco inmensamente por el esfuerzo que haces en llevar esto a cabo, por la maravilla de persona que eres. Y de nuevo, viejo, si algún día te levantaste con el pie izquierdo, mírate el derecho. Porque está ahí. Amén, te quiero. Estoy agradecido por ti. Y nada, a toda la gente que está viendo y escuchando, decirles, número 1, denle amor a este episodio si les gustó. Hagan subscribe, suscríbanse al canal y vayan de nuevo a ver todo lo maravilloso que comunica el gran Giancarlo Monelli. Los adoro y nos vemos en la próxima. Chau.